Buenas tardes a todas y todos. Es un honor y un verdadero placer darles la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de esta serie de Masterclass de Emprendimiento para Personas en Movilidad. Permítanme expresar antes que nada a cada una y uno de ustedes nuestro profundo agradecimiento por el entusiasmo y participación a lo largo de esta iniciativa. La Masterclass del día de hoy está titulada Financiamiento con Impacto, cómo atraer inversiones. En ella aprenderemos más sobre las herramientas de financiamiento e inversión disponibles, haciendo hincapié en las oportunidades existentes para emprendimientos con un impacto social y medioambiental. Como ya es costumbre, quiero extender un agradecimiento especial a las organizaciones que están haciendo esto posible. La Organización Internacional para las Migraciones, el Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera y el Comité de Rescate Internacional. Juntos hemos dado vida a esta iniciativa que busca catalizar el crecimiento de los emprendimientos de personas migrantes en México y brindarle las herramientas necesarias para alcanzar el éxito. Es importante mencionar que esta masterclass está alineada con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Nuestra iniciativa contribuye a múltiples objetivos de desarrollo sostenible, impulsando un mundo más equitativo y próspero a través del empoderamiento económico y la promoción de la innovación. Bueno, es hora de presentar a nuestro ponente del día de hoy, Octavio Rocha. Les voy a hablar un poco de Octavio. Octavio es licenciado en Economía con especialidad en microfinanzas y cuenta con un diplomado en Creación, Desarrollo y Dirección de Empresas Sociales. Es maestro en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Octavio también es docente en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y en la Universidad Tecnológica de México. También es miembro del Comité Evaluador en Incubadora de Empresas Unitec y asesor de estrategia en Alianza por la Inversión de Impacto México. Ha sido director de impacto en New Ventures, asesor financiero para emprendimientos sociales en Impact Hub y es miembro de la red de mentores de Disruptivo TV y Social Lab, donde ha colaborado en el desarrollo de proyectos de emprendimiento social para UNICEF, PNUD, GIZ, entre otros organismos internacionales. Actualmente, Octavio está integrando el Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera. Ha publicado diversos artículos en El Universal y La Silla Rota. Es un apasionado de los temas de desigualdad económica y movilidad social y un incansable promotor de los negocios con impacto socioambiental. En fin, como pueden ver, Octavio es una persona con una gran trayectoria y llena de recursos. Estamos convencidos que esta masterclass promete abrir horizontes, inspirar innovación y brindar herramientas concretas para impulsar sus emprendimientos hacia el éxito. Estamos muy emocionados por el aprendizaje y la colaboración que nos esperan en la próxima hora. Les deseo que esta jornada sea muy productiva, enriquecedora y llena de nuevas ideas. Bueno, sin más preámbulos, es un placer dar paso a Octavio y disfruten de su masterclass. Gracias. Muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias, Isabel. También, por supuesto, gracias a los organismos que se dieron cita y conjuntaron esfuerzos para que esto fuera posible. Por supuesto, entiendo que esto es parte de un programa mucho más amplio, pero evidentemente espero que esto les aporte un granito de arena para sus proyectos personales y empresariales. Bueno, permítanme comenzar a compartir mi pantalla para para que me sigan en la presentación. Y por supuesto, ustedes pueden levantar la mano si tienen alguna duda, la pueden también dejar en el chat y ahí les voy a pedir también a las chicas que me ayuden eh, a, a- a condensarlas. Yo no tengo problema si deciden interrumpirme a mitad de la presentación para ver específicamente el tema que estamos tratando y sobre eso resolver la duda. Y si no, también lo podemos resolver al final. Como ustedes deseen, siéntanse con toda confianza de levantar la mano, abrir el micrófono directamente, etcétera. ¿Sale? O usar el chat, nada más que justo como estoy compartiendo pantalla, luego el chat no lo veo, entonces esas, las que se queden en el chat, las vemos al final, ¿de acuerdo? Pues bueno, la idea de esta charla es, claro, o sea, darles las herramientas de dónde pueden buscar financiamiento y cuáles son algunas de las tendencias hacia el financiamiento, particularmente en empresas con impacto social y ambiental. Voy a hacer un poco de distinción a lo largo de la presentación, tanto de emprendimiento tradicional, pensando en aquellos negocios, digamos, tradicionales justamente, ¿no? O sea, yo les suelo llamar tienditas de la colonia, tienditas de barrio, ¿no? Que son parte fundamental de la economía y que a lo mejor están un tanto lejos de
ser una startup, etcétera. Y claro, aquí permito también hacer esta aclaración. Yo considero personalmente que no todos tienen que ser unicornios, no todos tienen que ser startups, no todos tienen que ser las empresas más innovadoras, sino simplemente tener un negocio que me sirva para autoemplearme es suficiente para que este negocio se considere exitoso, ¿no? Entonces, obviamente también tenemos esa otra parte muy innovadora de los negocios con impacto social, que también, como ustedes ya vieron en mi presentación, me encanta y es particularmente a lo que me dedico, pero vamos, estoy plenamente consciente de que esos dos modelos de negocio conviven y está bien, ¿vale? Entonces, por eso esta charla se titula justo como cómo financiar mi pyme/startup, ¿no? Entonces, dicho esto, antes de llevarlos justo como a la parte del financiamiento, sí quiero dejar claras algunas cosas que son importantes porque no quiero decir que el financiamiento es malo de ninguna manera, pero el financiamiento tendría que ser el último eslabón de toda una cadena de sucesos, porque entonces cuando nosotros vamos al financiamiento es un tema bastante delicado. No difícil, no complicado, pero delicado. Siempre hago esta analogía. Imaginen ustedes que su negocio es un automóvil y que ustedes están aprendiendo a manejar ese automóvil. Y el día uno de su primera clase de manejo salen a la autopista más rápida que está en su región. Evidentemente puede que nada pase, pero el riesgo es mucho mayor, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante ir paso a paso hasta llegar al último punto del eslabón de esta cadena, que es el financiamiento. Y ese primer paso es entender el problema, entender la situación y el contexto en el cual nos encontramos. Con esto me refiero y pongo un poco de énfasis en México. Sé que algunos de ustedes están justo en tránsito, algunos de ustedes que tienen residencia permanente o una visa humanitaria, en fin, o sea, estamos en México. Y ahorita hablo un poco hacia el exterior, pero para darles algunos datos un tanto abrumadores, de ninguna forma los quiero asustar, pero son datos que tenemos que conocer justamente porque estamos en un entorno de un riesgo muy alto. Por eso les decía que es un automóvil, lo estamos aprendiendo a manejar y entonces debemos tener mucho cuidado, ¿no? Si vamos paso a paso y seguimos como cierta secuencia, entonces no va a pasar nada. Va a llegar el día en que nosotros podamos meternos a esa supercarretera y manejar con toda la seguridad posible. Entonces, algunos datos son estos, ¿no? 75% de las pymes en México fracasan iniciaron sus operaciones antes de 2 años. 65% fracasa por no tener ingresos suficientes. Y aquí hago un doble clic. No tener ingresos suficientes no significa no tener financiamiento. Quiere decir que no están vendiendo lo suficiente, ¿de acuerdo? Después regreso a ese punto. 80% fracasa antes de cumplir 5 años y 90% no llegará a cumplir 10 años. Fíjense cómo se va cerrando la brecha, ¿no? Primero, del 100% quedan ese 75. De ese 75 que se vuelve un 100, quedan 80, ¿no? Y de ese 80, que se vuelve nuevamente como un nuevo pastel, nuevamente el 90% no va a llegar a cumplir 10 años. Entonces, estamos ante un entorno de riesgo muy alto. Por eso es que debemos tener en cuenta muchas cosas. Entonces, algunas de las cosas que me gusta conversar siempre. ¿Cuáles son las principales causas de fracaso en emprendimiento? Y ojo que en ninguna de estas está listado el acceso a financiamiento. Fíjense nada más cuáles son. Estos son datos del Instituto del Fracaso, un instituto bastante innovador que justamente habla de cómo el fracaso nos ayuda a aprender mejor. En fin, causas atribuibles al propio emprendedor, es decir, que a lo mejor no estuvo formado lo suficientemente, no estuvo capacitado en temas financieros, etcétera, ¿no? Descuido en el producto o servicio, el producto o servicio fue perdiendo calidad, descuido en la relación cliente-usuario, no supe entender a mi cliente, a lo mejor llegué con un buen producto y mi cliente primario sí me compró, pero después fui perdiendo esa relación y no supe cómo retener a mi cliente para que me siguiera comprando o para que fuera o para que este mismo cliente me recomendara con otros, etcétera, etcétera, ¿no? Problemas asociados a empleados y o voluntarios, y acceso a recursos e infraestructura, que aquí es donde ya viene un poco la parte del financiamiento, sí, pero también el acceso a infraestructura, es decir, acceso a tecnología, acceso a lo mejor a un local con condiciones adecuadas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esto es un poco el panorama general de cómo está la situación en México. Y aquí abro un pequeño paréntesis para contarles una breve anécdota. Yo fui emprendedor, tuve un negocio muy tradicional, una cocina económica, una fondita, como les llamamos en México.
que operó entre 2013 y 2015. Justamente yo fui parte de esta estadística de fracaso, ¿no? Y algunos de los problemas justo que yo tuve es precisamente porque no supe, con todo y que estaba estudiando economía, no supe administrar correctamente mis finanzas. Tenía un pequeño restaurante de 7 mesas con 5 empleados y entonces la administración, el no tener sobre todo disciplina en la administración fue un factor importante para mi fracaso. Segundo, no considerar costos asociados, digamos, a la propia producción. Por ejemplo, la luz en la tarifa comercial en México suele ser bastante cara y yo tenía equipos que consumían demasiada luz, entonces eso no lo pude prever desde un inicio y entonces elevó mucho mis costos. Y por supuesto, el tratar de formalizarte en México es también complicado y costoso. Entonces, quizás yo quise dar el salto a la formalización mucho antes del momento indicado y eso también jugó en mi contra. Entonces, cerrando esta breve anécdota, evidentemente, como les comento, el fracaso me ayudó a entender mucho mejor cómo funcionan estos negocios tradicionales. Por eso es que les digo que también le tengo mucho cariño a los negocios tradicionales, al negocio de barrio, porque al final es lo que le da vida también a la economía, particularmente a México. Ok, entonces ese es el problema, esos son los riesgos. Segundo punto, es necesario entender la etapa en la que me encuentro. Por la información que me dieron para esta masterclass, sé que muchos de ustedes están arrancando apenas su proyecto, sé que están en etapa idea, algunos en etapa semilla, muy poquitos tienen ya un emprendimiento consolidado. Entonces, esto es muy importante. Y aquí voy a hacer también un par de preguntas que creo que les pueden ayudar bastante a consolidar esa etapa en la que nos encontramos, ¿de acuerdo? Entonces, si estamos en etapa idea, si apenas estoy pensando en crear un producto, un servicio, abrir un local, stop. Antes de eso, pensemos, o sea, lo que yo estoy pensando resuelve un problema o atiende una necesidad verdadera, porque a veces de pronto nos llegan ideas y creemos que son ideas geniales, pero de pronto no estamos muy conectados justo con la realidad o justo con el público al que yo quiero resolverle ese problema o esa necesidad. ¿Por qué? Porque ese público al final es quien me va a comprar, ¿de acuerdo? Entonces, sí es muy importante que si en mi comunidad yo estoy viendo un problema y si mi negocio va a ser físico, quiere decir que entonces ese negocio físico va a atender a la comunidad más inmediata, ¿no? Si mi negocio es digital, entonces voy a tener un alcance distinto, pero evidentemente debo tener la capacidad para, en ese mar de posibles clientes, poder captarlos correctamente, ¿no? Entonces, es muy importante también definir un público objetivo. A esto le suelen llamar las personas de marketing como el buyer persona, ¿no? ¿Quién es mi persona ideal? ¿Cómo piensa? ¿Qué edad tiene? ¿Qué nivel socioeconómico tiene? Más allá de segmentar, pues son personas de 40 años, de 40 a 50 años, de un nivel socioeconómico B más, etcétera, pongámosle nombre y apellido. Y entonces así me voy a dar cuenta que si una persona tiene ese problema, es probable que muchas otras con las mismas condiciones tengan ese problema y así defino entonces mucho más todo esto. En fin, no me quiero meter tanto a temas de marketing porque no es mi fuerte, pero sí les quiero dejar estas preguntas muy importantes para que ustedes se las hagan. Y algo también muy importante que también nos lleva al tema del impacto social y ambiental, ¿no? Y genera un impacto, y aquí creo que me faltó poner un impacto social y ambiental positivo, ¿no? Todos generamos un impacto, todos tenemos el simple hecho de estar aquí en la Tierra, consumimos recursos y generamos desechos, ¿no? Pero hay justamente negocios que se enfocan en resolver una problemática social o mental con el mismo modelo de negocios, ¿no? Entonces, si mi modelo, por ejemplo, integra a personas de una comunidad indígena, bueno, pues estoy generando un impacto social positivo, le estoy dando empleo a estas personas, un empleo digno, con un salario justo, etcétera, ¿no? Si mi emprendimiento toma el sargazo de la costa y lo convierte en una fibra y esa fibra se transforma en un textil, bueno, estoy generando un impacto ambiental, ¿de acuerdo? Entonces, si su idea tiene ese factor, es muy importante porque eso nos va a dar acceso a otro mercado de financiamiento y de eso voy a hablar un poco más adelante, ¿no? Dos recomendaciones sobre esto. Eviten enamorarse ciegamente de la idea. Yo sé que de pronto nos casamos con la idea y es claro porque esto ya lo vi y es genial y entonces, bueno, stop también. Eh, Vayan con otras personas, validen que esa idea efectivamente tiene sentido, ¿no? Y principalmente acérquense a su público objetivo, a quien crean que ustedes les puede comprar y bueno,
traten de validar y plantearles, oye, mira, esto que estoy pensando, ¿te resolvería el problema? Sí, ok. ¿Tú pagarías por este producto o servicio? Sí, ok, perfecto. Entonces, eso replíquenlo cuantas veces sea posible para que tengan una mayor claridad de que entonces el negocio tiene un mercado que va a atender y obviamente ese mercado va a pagar por ello, ¿no? Si están en una etapa un poco más adelantada, si ya tienen un prototipo o si ya tienen un producto o servicio, que también entiendo muchos de los que están acá ya están vendiendo, bueno, felicidades, eso es lo mejor que se puede hacer en un emprendimiento. Y algunas cosas o algunos puntos específicos sobre esto, ¿no? Si es un prototipo todavía, hay que ponerlo a prueba, ¿no? Quizás no es la versión final, no es el producto que tiene todas las características, ni se ve tan bonito como yo quisiera, pero es importante que ese producto resuelva la necesidad o el problema, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante. Y nuevamente validar. El proceso de emprendimiento se trata de pivotear, como lo puse acá abajo. Pivotar quiere decir ir y regresar de un punto a otro, ¿no? Para efectivamente escuchar la retroalimentación de mis clientes y entonces mejorar el prototipo o mi producto o servicio lo antes posible. Mientras más pronto lo haga, eso se va a adecuar mejor a mi mercado y entonces voy a tener muchos más clientes, ¿de acuerdo? Entonces, esos son elementos muy importantes para entender en qué etapa yo me encuentro, ¿de acuerdo? Ahora, de acuerdo a la etapa en la que yo estoy, es el tipo de financiamiento que yo voy a necesitar. Eso también es muy importante. Entonces, aquí les puse una gráfica que es cortesía de Startupable. Y esta gráfica, vamos, los quiero poner un poco en contexto. Cuando estamos justo validando esa idea, cuando estamos apenas generando un prototipo, nos encontramos en la esquina, si están viendo mi pantalla igual, en la esquina inferior izquierda, ¿no? Etapa presemilla y etapa semilla, ¿no? Esta etapa es justo la más complicada porque no tenemos quizás todavía un producto tan atractivo, apenas estamos saliendo al mercado, quizás mi idea no está 100% validada y entonces por eso ocurre esta línea roja que se llama horriblemente y es el Valle de la Muerte. Este Valle de la Muerte justamente es donde muchas de las empresas, startups, pymes fracasan, ¿de acuerdo? Y esto se debe principalmente a que precisamente nuestra idea no funcionó como nosotros queríamos, nuestro producto prototipo no respondió a las necesidades y entonces, por lo tanto, no puede pasar a la siguiente etapa, ¿de acuerdo? Y si ustedes ven sobre esta, digamos, columna que termina hasta post semilla o pre-serie A, van a ver arriba que dice aceleradoras, inversionistas ángeles, FNF, que ahorita explico también eso, Venture Capital o Capital Semilla. Igual, más adelante explico a detalle qué es esto, ¿sale? Pero esto en principio lo que quiero es que nos situemos cuáles son las fuentes de financiamiento que vamos a encontrar en este segmento. Si yo con mi idea, vamos a poner el ejemplo que les decía hace un momento de el sargazo que transformamos en una fibra y eso se convierte en un textil, bueno, si logro pasar todas estas primeras etapas, mi producto es validado, encuentro un modelo de negocio adecuado, estoy ya con clientes, estoy empezando a vender, bueno, eso me llevaría a las siguientes etapas, donde está ya Venture Capital, alianzas estratégicas, M&A, etcétera, ¿sale? Esto quiere decir que si llego a este punto, estamos hablando quizás de una startup, ¿sale? De un negocio que es escalable, de un negocio que tiene un potencial tremendo y entonces puedo acceder a este otro tipo de financiamientos. Los negocios tradicionales, digamos que nos vamos a quedar un poco en la post semilla o pre-serie, con que yo tenga un producto y un mercado validado y eso me esté generando ventas constantes, con eso es suficiente. Repito, no necesito ser un unicornio, no necesito crecer a todo el país. Vamos, creo que ahí cada quien tendrá su propia perspectiva, dependiendo del proyecto que tengan en manos, pero evidentemente son dos cosas que se comportan de manera distinta, ¿no? Si ya estoy en una fase de crecimiento como una startup, evidentemente el fin último es esto que dice IPO, que es la oferta pública inicial en español, que es prácticamente salir a cotizar en bolsa, ¿no? Pongamos eso como cosas muy lejanas. Antes de pensar en todo eso, centrémonos justo en principalmente en esta primera etapa, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ya entendí entonces cuáles son las fuentes de financiamiento que a los que voy a poder acceder de acuerdo
a mi tipo de emprendimiento o al producto o idea que estoy desarrollando, etcétera. Lo siguiente es entender el ecosistema. Y entender el ecosistema me va a ayudar también para identificar a los actores que me van a poder apoyar en todo este proceso. Denme un segundo. Gracias. El ecosistema, perdón, que creo que necesito explicar esta parte. Ecosistema, como nos lo enseñaron en la escuela, sobre todo en la educación básica, es, claro, todo lo que rodea al medio ambiente y que lo compone, ¿no? Es decir, pensemos en un bosque, ¿no? Entonces el ecosistema está rodeado por, o está compuesto por el lago, ¿no? Por los árboles, por la flora, fauna, etcétera, ¿no? Entonces ese es mi ecosistema. Bueno, ese mismo concepto traído al mundo del emprendimiento nos habla justamente de todos los actores que hay dentro de la economía para que justamente las empresas puedan florecer, ¿no? Puedan, en este concepto de semilla, presemilla, etcétera, que puedan justo germinar y entonces convertirse en una empresa, ¿no? Al final, a todo el mundo le interesa que las empresas se establezcan, se desarrollen, crezcan, ¿no? Y esto me lleva un poco a hablarles justo de cuáles son los que yo considero que son los actores más interesados en que su emprendimiento florezca. Aquí lo dejé como particularmente aterrizado al emprendimiento social porque quiero hacer también una pequeña distinción. Como les decía al inicio, si su proyecto tiene impacto social o ambiental, eso abre o desbloquea otros actores que son igual de interesantes. Pero dejémoslo tal cual como pymes, diagonal startups. Por eso lo dejé aquí al centro. Tenemos inversionistas de impacto, en un momento hablaré de eso. Tenemos grandes empresas y aquí sí hago doble clic. Las grandes empresas son importantes por dos razones. Para los emprendimientos tradicionales, porque muchos de los insumos que consumen las grandes empresas evidentemente vienen de empresas más pequeñas, de proveedores, ¿vale? Y por eso es importante también que, repito, cuando estamos en esta etapa de idea, prototipo, pensemos quién puede ser mi cliente. Si mi público objetivo es, quiero surtir esto, mi negocio es un business to business, bueno, le voy a surtir a alguien que forma parte de una cadena de valor y que va a tomar mi producto y lo va a transformar. Entonces, pensemos justo en las grandes empresas como un cliente potencial. Ahora, también hago otro doble clic para esto. Es importante que cuando yo llegue al punto de tocar la puerta de una gran empresa para ser su proveedor, que yo tenga resueltas algunas cosas. Por ejemplo, que ya esté formalizado, que yo pueda emitir una factura. Si soy una persona moral, que mejor. Si soy una persona física, no pasa nada. Hay grandes empresas que también adquieren productos o servicios de personas físicas, pero el hecho es que tengo que estar un poco más regulado, ¿sale? Ahora, si lo pongo desde el lado del emprendimiento social, de una empresa que tiene impacto social o ambiental, que resuelve un problema, las grandes empresas tienen un área de responsabilidad social empresarial o responsabilidad social corporativa, es lo mismo. Y a través de esas áreas justo a veces conectan con estas startups o con estos emprendimientos sociales que están buscando resolver ese problema. Un ejemplo clarísimo, hay una empresa que se llama Reforestamos México, que justo presta servicios ambientales. Y entonces muchos de sus clientes, por ejemplo, son estas grandes empresas que desean generar acciones de responsabilidad social, ¿no? Entonces, para ponerlos también como en el contexto de por qué las grandes empresas son importantes, no son mi competencia, ojo, hay que verlos como un aliado. Me paso ahora al gobierno. El gobierno es importante porque evidentemente le interesa que las empresas se desarrollen, se fortalece la economía, se generan empleos, se aporta al Producto Interno Bruto, se pagan impuestos, etcétera. Entonces, el gobierno también tenemos que verlo como un aliado. Y si bien de pronto hay tiempos turbulentos, hablo principalmente de los periodos electorales, una vez que, digamos, está un poco más establecido el gobierno, siempre es importante estar al pendiente de las convocatorias. Lo menciono porque justo en época electoral hay una veda donde todos estos programas sociales o apoyos están prohibidos por obvias razones, ¿no? Para que no se interpreten como pues sí, como un pago, como una compra de voto, ¿no?
Los que viven en México me entenderán muy bien, ¿no? Entonces, si hablamos de un periodo normal fuera de elecciones, generalmente hay programas constantes. Y particularmente pongan mucha atención en los gobiernos locales. Sé que hay mucha gente que nos ve en Ciudad de México, pero si están fuera de la Ciudad de México, no sé, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Estado de México, hay institutos de emprendimiento estatales que justo dan apoyos muchas veces muy interesantes. Y en ocasiones también esos institutos de emprendimiento estatales se alían con incubadoras y aceleradoras, perdón. En un momento también hablaré de ellas. Llego a la parte de cooperación internacional. Y esto es sumamente interesante porque justamente, por ejemplo, ONU Migración es es una agencia de desarrollo internacional, es parte justo de lo que compone la cooperación internacional. Y este organismo hoy, este desarrollo del taller es el más claro ejemplo, está preocupado justamente porque en el contexto de personas en movilidad creen y desarrollen su empresa, ¿de acuerdo? Pero lo mismo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y lo mismo UNICEF, o sea, cada quien está haciendo esfuerzos internacionales, esfuerzos de alcance internacional justo para promover la creación de empresas, ¿no? Y lo mismo también, cada país tiene su agencia de cooperación, la agencia de cooperación de Alemania, de España, de Canadá, de Estados Unidos, de Colombia, de Argentina, de Uruguay. Casi todas tienen convenios con México y muchas de ellas están apostando justo por el desarrollo de empresas con programas como este, ¿no? Este es el más claro ejemplo. Entonces, también vale mucho la pena tenerlos en mente porque son una gente bien, bien interesante. Y ahorita voy al tema de inversionistas de impacto, se los prometo. En fin, lo que les quiero decir acá es que hay muchísimos actores a los cuales les interesa que su empresa salga adelante, ¿de acuerdo? Y entonces yo me puedo apalancar de cualquiera de estos para precisamente desarrollar mi proyecto. Ahora vamos ya metiéndonos a la parte del acceso a los recursos. Primero les voy a hablar de recursos no financieros, porque justo todos estos actores que yo les acabo de mencionar más o menos funcionan de la siguiente manera, sobre todo partiendo de los organismos internacionales, ¿no? Hay los organismos multilaterales, como les decía, toda la estructura de la ONU, agencias de cooperación, los que les decía que son de cada país, pero también hay empresas o inversionistas o filantropía que están justo interesados también en que ustedes creen su empresa. Sin embargo, va a ser muy difícil que eso se aterrice de manera directa a un emprendedor. ¿Por qué? Porque por el propio tamaño de las organizaciones, es muy difícil que a lo mejor puedan aterrizar un apoyo, un capital semilla, un premio, etcétera, directo a una persona. Entonces lo hacen a través justo de este ecosistema. Y este ecosistema principalmente está bastante bien desarrollado con incubadoras y aceleradoras. ¿Cuál es la diferencia entre una incubadora y una aceleradora? Simplemente la etapa en la que toman al emprendimiento. La incubadora, como su nombre lo dice, piensen en una incubadora de bebés, una incubadora de pollitos. La incubadora toma a la empresa en una etapa muy temprana, ¿no? Cuando todavía es una idea, cuando el producto todavía no está validado, etcétera. La aceleradora toma a la empresa un poco más adelante, cuando ya está generando ventas, cuando ya está un poquito más consolidada, ¿no? O sea, ya hay a lo mejor una constitución legal, ya hay, a lo mejor ya la marca está registrada, en fin, o sea, son momentos diferentes, pero en esencia sirven para lo mismo, sirven para potenciar el desarrollo de los emprendedores, ¿no? Y esto particularmente ocurre mucho con emprendimientos sociales, pero también con emprendimientos tradicionales. Entonces, esa va a ser la forma en la que los recursos, principalmente no financieros, algunas veces financieros, van a llegar a ustedes, ¿sale? Entonces, tener esto en mente para mí es muy claro porque entonces sabemos a dónde, además de obviamente los medios tradicionales, sabemos a dónde acudir. Y dicho esto, justo los felicito porque el que ustedes estén en este programa de capacitaciones quiere decir que se acercaron, que vieron una publicación en redes y les interesó y se inscribieron, etcétera. Entonces, están haciendo uso justamente de este ecosistema para obtener cosas que les den valor, ¿de acuerdo? Algo muy importante también es que si su producto, servicio, si su proyecto tiene o genera un impacto social o ambiental, que ustedes lo aterricen en términos de ODS es muy valioso. ¿Por qué? Precisamente porque,
por ejemplo, una empresa que quiere, que tiene un programa de responsabilidad social empresarial y su causa, digamos que es la 2, hambre cero, bueno, si identifica que su proyecto también abona al cumplimiento del ODS 2 hambre cero, bueno, pues va a haber un match perfecto, ¿no? O sea, se van a entender mucho mejor porque ambos están trabajando para la misma causa. Entonces, échenle un ojo también a los Objetivos de Desarrollo Sostenible o Agenda 2030, es enteramente lo mismo, para que justo tomen esto como marco de referencia en sus proyectos y entonces, digamos que hablen todos el mismo lenguaje, ¿no? Tanto ustedes como emprendedores como de quien están buscando el apoyo, ¿no? Ya sea gobierno, ya sea empresa, ya sea incubadora, aceleradora, etcétera, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante. Y nos vamos acercando ya también al tema de los recursos. Antes de llegar a la última parte, que sé que es lo que ustedes están esperando, quiero igual detenerlos un poquito. Si ustedes, para los que están acá conectados, que ya tienen un producto o servicio, es decir, que ya empezaron a vender, lo primero es, antes de salir a buscar recursos financieros, pensemos en estas cosas que yo les propongo. Y lo mismo para quienes están en etapa idea y todavía están pensando en qué negocio van a poner o cómo van a afinar su idea para lanzarla al mercado. Y esto lo digo por una razón específica. Pensamos, o se suele pensar, que para poner un negocio lo primero que necesito es un recurso financiero. Y no, precisamente, ¿no? Claro, poner un negocio cuesta, requiere de una inversión, no me malentiendan. Pero a veces esa inversión la podemos hacer o la podemos buscar de formas caseras o de formas baratas, por así decirlo, antes de que el primer paso, cuando ya tengo mi idea, es ir al banco y pedir un crédito. Creo que eso es lo peor que pueden hacer, ¿de acuerdo? Porque justo volviendo a la analogía del automóvil, es irse a meter a la autopista, ¿no? En ese primer paso. Entonces, detengámonos un poquito y pensemos en estas cosas que les propongo. Eh, Antes de pedir un crédito, primero, traten de reducir costos y busquen aumentar ingresos. ¿De qué forma? Bueno, si ya tengo muy claro mi producto o servicio, ¿en qué cosas puedo yo bajar mi costo manteniendo la calidad que hasta este punto le ha gustado a mi público o a mi cliente? ¿Sabe? Y esto implica no necesariamente sustituir elementos que bajen la calidad, como les decía, ¿no? Quizás yo puedo generar, y eso me lleva al segundo punto, quizás puedo reducir costos, perdón, basado en algún modelo de economía circular. Es decir, imagínense que vendo shampoo. ¿Qué tal si busco ahorrar recursos diciéndole a mi cliente, oye, tráeme tu botella vacía y te descuento 5 pesos? ¿Qué es lo que me cuesta a mí una botella nueva y entregarla a mi cliente, ¿no? Entonces, a mi cliente le hace sentido porque él se ahorra 5 pesos, por decir cualquier cosa, y a mí justo me ayuda a reducir esos costos, ¿no? Y poder justo mantener más fiel a mi cliente y tenerlo enganchado, ¿no? ¿De qué otra forma pueden, bueno, además justo de reducir costos basados en la economía circular, aumentar ingresos? Bueno, evidentemente esta es toda una sesión seguramente y me imagino, creo que por lo que vi ahí va a haber una sesión particularmente de ventas. Eh, pero bueno, la idea es que si ya tienen un público cautivo, a partir de ese público busquen ampliar, ¿no? Busquen que los recomienden, eso siempre funciona. Algún incentivo puede funcionar, ¿no? Oye, recomienda a una persona y en tu siguiente compra te doy un 10% de descuento, ¿no? Eso, obviamente, ustedes tienen que supercostearlo para que vean que sí les es rentable ofrecer ese 10%, por decir cualquier cosa. A lo mejor tiene que ser un 5, a lo mejor puede ser hasta un 20, eso ustedes tienen que costearlo muy bien. Eh, pero de esa manera ustedes van a tratar de llegar a más personas. La otra cosa es redes sociales, claro, siempre están ahí a la mano. Si las pueden utilizar para llegar a un mayor número de clientes potenciales, adelante, ¿no? De esa manera también podemos aumentar esos ingresos. ¿Qué otra cosa? Y ojo, todo esto que les estoy diciendo es, repito, antes de ir a pedir un crédito, ¿eh? O sea, todo esto lo pueden hacer ustedes in-house, ¿no? Aportaciones de los socios y nuevos socios. Si ustedes se asociaron con alguien, bueno, busquen a lo mejor que
tanto ustedes como el otro socio pongan un poquito más y a lo mejor con eso pueden, no sé, abrir una sucursal adicional o pueden sacar una línea nueva de productos, ¿no? Y eso evidentemente puede ayudar a generar también ingresos. Si están considerando que necesitan una inversión mayor y digamos que ninguno de los socios tiene ya recursos, bueno, consideren la entrada de un nuevo socio que aporte capital a la empresa, pero aquí sí quiero ser también muy cuidadoso. Porque no necesariamente porque una persona tenga el capital le van a dar la bienvenida. Piensen que lo van a dejar entrar a su casa, o en esta analogía del auto, piensen que se encontraron a alguien ahí en la calle que les pidió ride y lo suben a su auto, que es su empresa, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado en esto. Claro, es una buena sugerencia cuando el nuevo socio está muy alineado con lo que ustedes están pensando, conoce perfecto el producto, está, digamos, con la camiseta puesta para trabajar de la mano con ustedes, ¿no? Y además, evidentemente, les aporta confianza y les aporta también valor. Piensen que un nuevo socio que ustedes pueden integrar, por poner un ejemplo, si nadie tiene conocimiento de marketing digital, bueno, a lo mejor este nuevo socio es experto en marketing digital y además de dar una parte de capital, bueno, va a poner parte de su expertise y su conocimiento para entonces hacer crecer más el negocio, ¿de acuerdo? Y todo esto funciona de manera orgánica, ¿no? Algo muy importante también es busquen financiarse con proveedores. Para esto, evidentemente, hay que construir una relación de confianza. Eh, a quien ustedes le compren el insumo que ustedes necesiten, evidentemente hay que pagarle en tiempo y forma, y conforme se va construyendo esta relación de confianza, creo que ustedes están con mayores posibilidades de pedir ese financiamiento. Oye, ¿sabes qué? Dame oportunidad de pagarte una semana más, ¿no? Perfecto. Entonces, el proveedor, como sabe que ustedes se han comportado bien, que son buenos pagadores, que constantemente están comprándole, bueno, quizás puede hacer ese tipo de, puede acceder a ese tipo de negociación. Entonces, los proveedores son una gran fuente de financiamiento, sobre todo porque les ayuda a ampliar el ciclo de rotación del dinero, ¿no? O sea, si ustedes tienen una semana más para pagar, quiere decir que tienen una semana más para vender, ¿no? Entonces, eso ayuda bastante. Si es posible y esto se presta para su producto o servicio, busquen el pago por adelantado de los clientes. A veces son cosas que tenemos que necesariamente entregar para poder recibir el pago en contraprestación, pero si ustedes tienen posibilidad de que les paguen por adelantado, eso les va a ayudar mucho porque entonces les va a quitar presión justamente sobre que tienen que invertir para producir un producto, digamos, esta cosa, ¿no? Esta botella con agua. eh, y entonces tienen todos los recursos para poder producir y entonces cuando ustedes se entregan, simplemente ya está todo cubierto, ¿no? Y entonces el ciclo también ahí de rotación del dinero se reduce. Y también, por último, busquen subsidios o apoyos. El gobierno federal en México creo que ha sido un poco menos, ha salido con menos programas, pero repito, en los gobiernos locales creo que han brillado muchísimo. Entonces, al menos en esta administración, busquen en los gobiernos locales. Eso es muy importante. Ok, llegando al punto medular. Si ya probaron todo lo demás, si ya hicieron todo esto que les acabo de sugerir, bueno, entonces entremos a materia. Recursos financieros inmediatos, y este paréntesis es muy importante, y baratos, ¿de acuerdo? Busquen en su primera red, en su red de conocidos, entre sus personas más cercanas, a esos primeros financiadores, ¿no? Algo que solemos llamar como la triple F, como Family, Friends and Fans. Busquen justamente con su familia, con amigos, con sus cuates, como decimos en México, y con la gente que admira su producto o que le encanta su proyecto, busquen que los financien, ¿de acuerdo? Pueden ofrecerles algún tipo de beneficio, tengan también mucho cuidado si les van a ofrecer un rendimiento o un interés por lo que les van a financiar. Eh, Digo, no está mal, pero siempre, por supuesto, traten de hacerlo todo por escrito para que no haya como malas interpretaciones, etcétera, ¿no? Siempre todo que sea muy claro y sobre papel es genial. En ocasiones, si ustedes deciden ceder una parte de su empresa por esta financiación eh, para familia, amigos y fans, está bien. También, repito, hay que ser muy cuidadosos en el porcentaje que ustedes van a ofrecer a cambio de esto, pero en general se puede, ¿no?
Inversionistas ángeles, aquí hay un doble clic. Hay muchos fondos de capital que, digamos, se hacen llamar inversionistas ángeles, lo cual no está mal. Pero en este punto yo me refiero a un inversionista ángel como un solo financiador que los conoce y que apuesta por ustedes, ¿sale? Dejemos la parte del venture capital un poquito más adelante, ya vienen en un par de slides más. Pero pensemos en una persona que confía en nosotros, que cree en nuestro proyecto, que sabe que le vamos a echar ganas, que estamos muy enfocados en el emprendimiento y que sabe que podemos tener éxito, ¿no? Esta persona puede ser algún familiar específicamente, puede ser un amigo, pero puede ser también algún empresario que los ha visto, que los conoce y que le interesa. Y aquí también quiero abrir un pequeño paréntesis. Cuando yo tuve el restaurante, le gustaba a muchas personas y particularmente dos personas que tenían un nivel socioeconómico alto se acercaron conmigo a conversar y me dijeron, oye, yo quiero invertir en tu negocio. Yo en ese momento no estaba preparado para recibir inversión y tuve que rechazarlos, pero existe, se puede. O sea, si ven que ustedes están ahí todos los días haciendo que el negocio crezca, hay personas que les va a interesar formar parte de eso, ¿de acuerdo? Entonces, a esos inversionistas ángeles es a los que me refiero. Voy primero a primeras ventas y después regreso a crowdfunding, porque creo que por ahí hay varias dudas o un interés particular. Las primeras ventas es lo mejor que ustedes pueden hacer. Yo sé que de pronto están pensando en que su producto tenga muchas características y de pronto no se sienten listos para salir al mercado, para abrir la cortina y comenzar a vender, pero créanme, es lo mejor que pueden hacer. Cuando yo abrí el restaurante, tenía cero decoración, o sea, estaba todo muy bien pintadito, pero no había un solo cuadro, no había una televisión, vamos, no había nada, ¿no? O sea, nada que hiciera como más acogedor el restaurancito, pero funcionaba, o sea, había mesas, había sillas, cubertería, vajilla, o sea, había lo necesario y con eso salí recuerdo bien, un 25 de diciembre, con eso salí a vender, ¿no? Entonces, eso es lo mejor que pueden hacer, ¿no? Aviéntense, se aprende a nadar nadando, ¿no? Aventándose al agua. Entonces, las primeras ventas va a ser el combustible al final que su negocio necesita para poder andar. Y ahora sí, regreso a la parte de crowdfunding. Con el crowdfunding, me parece que es una herramienta maravillosa porque hagan de cuenta que es como una combinación del triple F con inversionistas ángeles, pero todo potenciado a gran escala. Y esto gracias evidentemente a las plataformas digitales. Ahora, dos tips fundamentales que les puedo dar para el tema de crowdfunding. Uno, no hay que salir el día uno en mi plataforma de crowdfunding, no hay que salir el día uno, es decir, cuando arranca la campaña, a vender, por así decirlo, mi proyecto. Tengo que tener una pre-campaña para avisarle a la gente que yo espero recaudar inversión, mi primer círculo, porque van a ser los primeros que a lo mejor le van a apostar. Tengo que hacer una pre-campaña para decirles, oye, voy a estar en esta plataforma y a través de esta plataforma voy a recabar inversión, ¿de acuerdo? Entonces, ese primer círculo les va a dar como ese primer financiamiento. Además, si ustedes ven las plataformas, van como marcando en una barrita qué tantos recursos ¿cómo se llama? Han recaudado. ¿Por qué? Esto tiene un efecto un poco como dominó. Cuando ustedes ven dos negocios de tacos, uno junto al otro, ¿a cuál van a comprar? Pues evidentemente donde ven que hay una fila más larga, ¿no? Si en el otro no hay nadie formado para comprar, algo les dice que no están buenos esos tacos, ¿no? Lo mismo pasa con el crowdfunding, ¿no? Si yo veo que ya recabaron cierto nivel de recursos, bueno, pues entonces digo, hay más gente que le está apostando a esto, yo también le quiero apostar. Por eso es importante que hagan esa precampaña con con su red primaria de apoyo. Esto les repito, va a potenciarse. Y aquí viene un poco mi segunda recomendación. Acérquense con alguien que les ayude un poquito si ustedes no son los más expertos en temas de edición, de fotografía, o si ustedes son los más inspirados y toman fotografías geniales, eso está muy bien. ¿Por qué? Porque lo único que va a tener la persona como referencia para invertir o justo para fondear su proyecto es lo que van a ver en pantalla.
Y generalmente en las plataformas ustedes pueden colocar fotografías o un breve video donde ustedes explican de qué se trata el proyecto, cuáles son los objetivos, cuál es el retorno que esperan, etcétera, ¿no? Entonces, esos son como los dos mejores tips. ¿Por qué? Porque el amor entra por los ojos y yo me enamoro de un proyecto de acuerdo a lo que veo. Si yo veo fotografías desenfocadas, de muy mala calidad, un video donde no están explicando bien o se ve borroso o se mueve mucho la cámara, a lo mejor voy a decir, bueno, creo que no me llama la atención después de todo el proyecto, aunque el proyecto sea muy bueno, ¿eh? Entonces, el amor también en el crowdfunding entra por los ojos. Me preguntaban por ahí, alcancé a ver en el chat, cuáles son las plataformas que recomiendo. En México, Donadora es evidentemente las mejores, Kickstarter, y si ya están en un punto más avanzado, hay una, o sea, si ya son una startup que está recabando mucho más capital, pues, o sea, en cantidad, Arcángeles, definitivamente. Ojo, y aquí es muy importante también hacerles esta aclaración, busquen que todas esas plataformas estén reguladas, ¿de acuerdo? En México hay un organismo que se llama la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que suele regular a estas plataformas, ¿sale? Si son algunas más pequeñas, como quizás Donadora o Kickstarter, quizás estén reguladas o al menos tengan supervisión de la Conducef, se me olvidó el otro que les puede supervisar, pero ahorita me acuerdo. Entonces, busquen que estén reguladas siempre, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos también a recursos financieros netamente, ¿no? Hay recursos de financiamiento tradicionales, claro, o sea, lo que ustedes pueden ir y contratar directamente, pero aquí quiero hacer un poco de doble clic, ¿no? Primero, hay créditos de instituciones gubernamentales. En México, por ejemplo, y particularmente en Ciudad de México, cada estado tiene su Secretaría de Desarrollo Económico. Eso también es importante, si están en México. Pero particularmente para los que estén en Ciudad de México, hay una entidad que se llama Fondeso, el Fondo de Desarrollo Social y Económico para la Ciudad de México. Y ellos tienen programas que están muy aterrizados justamente para financiar negocios, ¿no? Entonces, si es así, acérquense. Muy importante también, si ustedes están en una condición de migración en México, busquen también instituciones gubernamentales de su país de origen. Por ejemplo, a través de si no me equivoco, del Banco del Bienestar, están ofreciendo productos financieros a mexicanos en el extranjero. Sé que ya han avanzado en algunos temas como crédito Infonavit y no me acuerdo qué otro, para mexicanos residentes en el extranjero, ojo, o sea, por eso les digo, busquen, si se encuentran, o si su origen, perdón, es de otro país, busquen de su país de origen qué les ofrecen su consulado, embajada, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Las instituciones gubernamentales tienen una gran ventaja, que como su principal interés no es generar un retorno económico, las tasas de interés suelen ser muy bajas, ¿no? Entonces, pongan especial atención en eso. Después me voy a microfinancieras o sociedades financieras, ya sea de objeto múltiple o alguna otra similar, que en México las conocemos como instituciones financieras no bancarias, ya sea cajas de ahorro y préstamo, sociedades cooperativas, etcétera, ¿sale? Entonces, busquen estas instituciones que son más pequeñas que un banco, pero que igual están reguladas y que igual tienen productos financieros muy aterrizados al contexto de emprendimiento, ya sea tradicional, más tradicional, pero en algunos también tienen ya productos como para emprendimiento social, ¿vale? Entonces, busquen esto, suelen ser un poco más amigables que un banco. Es decir, muchas veces no tienen procesos tan rígidos como a lo mejor comprobar, ¿cómo se llama? Historial crediticio, etcétera. Y esto me lleva un poco también a lo siguiente. Hay muchos bancos digitales o fintechs que también están teniendo ejercicios interesantes de financiamiento a proyectos de emprendimiento. Nuevamente también, si van a buscar una fintech, busquen alguna que esté regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y aquí les voy a dar un tip enorme. Supongamos que ustedes ven una página de una fintech que les ofrece un crédito genial y evidentemente en la página de este banco va a decir o va a poner ahí el logo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. No se fíen de eso, ¿de acuerdo? Vayan directamente a la página de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y vean que la institución esté listada en su lista de instituciones reguladas, para la redundancia. ¿Por qué? Porque es muy fácil yo ponerme un PIN
en este momento de, no sé, cualquier cosa y decir yo pertenezco a esta institución, pero un PIN realmente no me dice nada, ¿no? O sea, no me da como la garantía. Entonces, lo mejor es ir a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. En la página ustedes pueden revisar justo cuáles son las instituciones financieras no bancarias que están reguladas por ellos. Y les dice ahí todos los datos, ¿no? Entró en tal año, tiene tantas sucursales, o sea, es muy específica la página de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y por último, el crédito bancario PYME, ¿no? O sea, los créditos tradicionales. Ojo acá, yo sé que muchos de ustedes ya tienen una condición regulada en México y eso les abre justamente estas puertas, ¿de acuerdo? En ese sentido, siéntanse con toda la confianza de acceder a cualquiera de estos instrumentos o recursos financieros. Voy a dar un segundo clic en inversión de impacto en los minutos que me quedan. La inversión de impacto es un financiamiento muy especializado para emprendimientos sociales. Recuerden que estamos hablando de si mi emprendimiento tiene o genera un impacto social o ambiental positivo, va a haber una persona, específicamente un inversionista, que le va a interesar ese impacto que yo genero, ¿de acuerdo? Porque esto, a grandes rasgos, se debe a que cada vez las personas que tienen su dinero invertido, les interesa saber en qué se invierte ese dinero, ¿de acuerdo? Por cuestiones éticas. Entonces, cada vez hay más personas que, por decir un ejemplo, les interesa menos invertir su dinero en una petrolera, en una industria petrolera que sabemos que es altamente contaminante y que genera un daño tremendo al medio ambiente, y prefieren poner su dinero en algo que genere un menor impacto ambiental, ¿de acuerdo? Entonces, como en ese contexto, si ustedes me siguen, va a haber en esencia dos elementos dentro de la inversión de impacto. Los créditos asociados al impacto y los fondos de inversión de impacto. Y estos operan, digamos, en dos formas distintas. El crédito, como su nombre lo dice, es una deuda. El fondo de inversión les va a exigir participación en la empresa. Y nuevamente hago doble clic en cada uno. El crédito asociado al impacto es un crédito realmente innovador. Sé que hay pocas instituciones en México que lo ofrecen, pero lo que quiere decir es que si ustedes generan un impacto social o ambiental positivo y muy importante, miden ese impacto, es decir, en este ejemplo que les ponía al inicio de soy una empresa que saca el sargazo de la playa y lo convierte en una fibra y con eso hace textil o playeras. Bueno, si yo mido cuántas toneladas estoy sacando de sargazo de la playa y mido cuántos empleos dignos estoy generando, bueno, eso es una buena métrica que yo le puedo entregar a mi inversionista. ¿Por qué? Porque así mi inversionista va a tener evidencia de que no solamente le estoy diciendo que lo estoy haciendo, le estoy comprobando con números que lo estoy haciendo, ¿de acuerdo? Y los créditos asociados al impacto funcionan de la siguiente manera. Si hay una tasa de interés por el crédito que ustedes les ofrecieron, esa tasa puede disminuir a cambio del impacto que ustedes están generando. Pero repito, para eso tengo que comprobarle con números y obviamente con toda una metodología y todo eso para medición de impacto, de lo cual también me llevaría otras 2 horas platicarles, pero nada más para que lo tengan en mente. Si yo le compruebo que estoy haciendo eso, entonces puede bajar mi tasa de interés y eso evidentemente me pone a mí en mejores condiciones para ese crédito, ¿de acuerdo? Los siguientes son fondos de inversión de impacto. Los fondos de inversión de impacto, como les decía, piden una participación en la empresa, eh, pero justamente al inversionista le interesa. ¿Por qué? Porque van a generar ese impacto positivo. Y también aquí la medición es crucial, ¿de acuerdo? Para estos dos, digamos que están dirigidos a públicos similares, pero diferentes. Y lo explico. Los créditos asociados al impacto quizás son un poco más terrenales, por así decirlo, ¿no? Si ustedes tienen una empresa, pueden ir, solicitarlo y, digamos, como empezar todo el proceso. Aquí les voy a recomendar una empresa maravillosa que se dedica justamente a esto, que se llama Biguala, se los dejo acá en el chat para que la busquen. Además, Biguala se enfoca en dar crédito a mujeres principalmente y comunidad LGBT, emprendimientos de mujeres y comunidad LGBT. Pueden buscarla ahí en Google. Y eso sucede, digamos, como les decía, de forma más terrenal. Ustedes pueden ir directamente, soy un emprendedor, soy una empresa, persona física o moral, y entonces pueden acceder a ese crédito. El fondo de inversión de impacto está un poco más diseñado a esa startup que les decía en etapa de expansión, crecimiento, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que le interesa al inversionista de impacto, claro, es el impacto, pero también le interesa el retorno financiero y entonces le interesa que tu empresa, tu startup crezca
para que, por supuesto, su inversión se multiplique, ¿no? Y el impacto es importante, claro, pero no deja de ser importante lo demás, ¿no? Entonces, estas formas de financiamiento son realmente innovadoras, pero repito, también están diseñadas como para diferente público en el sentido de la etapa en la que se encuentran, pero ambos para emprendimientos sociales, ¿de acuerdo? Entonces, les quiero dejar aquí también algunos actores importantes en el ecosistema, particularmente emprendimiento social. Es muy importante, y aquí quiero hacer también una breve nota. Es muy importante que, aunque su negocio sea tradicional, sí tratemos de hacer una reflexión de cómo impacta mi negocio y tratemos justamente de reducir ese impacto eh, negativo que podemos estar causando. Y poniendo mi ejemplo del restaurante que tuve, que era muy tradicional, bueno, ya para ese entonces yo buscaba que si pedían las cosas para llevar, buscaba empacarlas en envases de cartón, ¿sale? Y no les daba cucharas ni nada de esas cosas, ni modo, ¿no? Pero justo buscaba generar ese impacto, reducir, perdón, ese impacto ambiental. Y eso quizás podrá parecer muy simple, pero créanme que importa, ¿no? Y ya hay dentro del ecosistema de emprendimiento estas incubadoras y aceleradoras que les importa eso, ¿sale? En mayor o menor medida, como ustedes lo desarrollen, les importa. Y lo maravilloso de estas, digo, hay muchísimas más. Aquí les puse, creo que las más conocidas, los llamo yo los cuatro fantásticos de incubación y aceleración, y los puse un poco por etapas. Disruptivo TV y Social Lab, que son un medio de difusión e incubadora de empresas sociales, tienen programas de apoyo a emprendimiento social y en ocasiones, y esto aplica para todos, en ocasiones les dan capital semilla, ¿sale? Capital semilla es súper importante. También supe que algunos de ustedes pudieron acceder a Capital Semilla como parte del programa de la ONU Migración, eh, pero aquí también hay. Y lo genial del Capital Semilla es que uno no está peleado con el otro, ¿no? Entonces, pueden recibir Capital Semilla de un lado y de otro, lo cual, digamos, no está mal, pero eso implica también, por supuesto, una responsabilidad ética para que ustedes pongan a trabajar ese Capital Semilla, ¿de acuerdo? Entonces, regresando a estos cuatro fantásticos, Disruptivo TV los toma en las primeras etapas, en etapa idea. Entonces, búsquenlos en redes sociales. Tienen programas muy interesantes. Ahorita particularmente traen uno de empleabilidad, ¿no? Si su empresa genera empleos para personas en alguna situación vulnerable, bueno, pueden acceder a este programa de incubación, que evidentemente les trae muchísimo valor, ¿no? Eh, Impact Hub, que además es un espacio de coworking, también tiene un par de programas de aceleración. Ellos también están corriendo uno, o lo acaban de cerrar, no me acuerdo, enfocado en, no es cierto, lo acaban de abrir, se llama Emergente, para que lo busquen también. Y justo también trabaja con muchos emprendimientos, por ejemplo, para artesanos, agricultores, etcétera. Entonces también echen un ojo a lo que hace Impact Hub. Digamos que si nos vamos moviendo en las etapas, Impact Hub es para cuando ya tienen un modelo de negocio un poquito más aterrizado, pero no necesariamente tienen ventas o están ya en una etapa más adelantada. Un Reasonable México o Irrazonable, también lo pueden buscar así, es una, ¿cómo se llama? Igual es una incubadora, aceleradora, toma emprendimientos ya un poquito más avanzados y nuevamente los potencia justo para que desarrollen más capacidades y entonces puedan salir fortalecidos y expandir su mercado, sus ventas, hacer nuevos socios, etcétera, ¿no? Y tienen un programa muy bonito que acaba de cerrar que es el Instituto Irrazonable, que maravilloso. Si algún día llegan a participar, los llevan a un lugar específico, digamos, casi encerrados para que se concentren, pero es un lugar maravilloso. Por 6 días les dan capacitaciones intensas y eso, créanme que tiene muchísimo valor, ¿de acuerdo? Independientemente, repito, de que algunos de estos vengan acompañados de capital semilla. Y por supuesto New Ventures, que fue mi casa por el año y medio pasado. El New Ventures toma ya las empresas, digamos, en una etapa un poco más adelantada, cuando ya están teniendo una buena cantidad de ventas. Estoy hablando de más o menos, para que se den una idea, 1 millón, 1,5 millones de facturación al año, lo cual también, si lo pensamos, no es demasiado,
pero evidentemente implica que ya la empresa está un poquito más consolidada o está en vías de consolidación. Y también les ofrece programas maravillosos y sobre todo un nivel de conexión impresionante. Por darles un breve ejemplo, algunos de los emprendimientos que pasaron por New Ventures recientemente, como New Ventures tiene una alianza con IKEA, con la tienda esta de muebles, recientemente entraron estos emprendimientos a la tienda de IKEA y hoy están vendiendo sus productos ahí también, ¿no? Entonces, piensen justamente en estas otras cosas que les dan muchísimo valor, que no es necesariamente financiamiento, repito, puede estar acompañado a veces de capital semilla, pero que les dan muchísimo valor, ¿de acuerdo? Entonces, échenle un ojo a estas 4, búsquenlos en redes sociales. Cada uno tiene diferentes programas de incubación, aceleración a lo largo del año, entonces constantemente están publicando sus convocatorias para que estén al pendiente. Y con eso cierro. Muchísimas gracias. Les dejo acá mis datos por si quieren enviarme un correo. En mis redes, Twitter e Instagram me encuentran como @octavio_rch, que es como Rocha, pero sin vocales. Y listo. Abro el espacio unos minutitos más para preguntas y respuestas, que ya estuve por ahí resolviendo algunas en el chat. Entonces, y también te cedo la palabra, Fer. Muchas gracias, Octavio. Bueno, estoy viendo justo en el chat si hay alguna pregunta que haya quedado ahí sin responder o si alguien quiere abrir micrófono, también se puede, ya sea por escrito o, o por medio de, bueno, abren su micrófono. No sé si también ¿No? en Facebook hay preguntas. Ah, sí, Creo que también por allá es importante no olvidarlos. sí. A ver, hace Em, unos segundos yo había checado y no había pregunta. No sé, ah, ahorita no tengo a la mano, no sé si alguien de mis compañeras me puede apoyar para ver si hay alguna pregunta por ese medio. sí, ya Isa me dio aquí la nota que no hay preguntas en Facebook, pero sí pregunta, Ah, ¿cuál ok. es el proceso para acceder a una incubadora? Creo que esto es muy, muy importante. En realidad, cada convocatoria tiene sus particularidades. Repito, es importante que pongan atención como en esta línea del tiempo, por así decir, que les ponía en las incubadoras, porque, por ejemplo, Disruptivo TV, Social Lab suelen ser muy flexibles en los requisitos que piden para aplicar, ¿no? Pero, por ejemplo, New Ventures al final de esta línea del tiempo, en términos de crecimiento de la empresa, sí suele ser un poco más exigente, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente están entregando valores distintos en momentos distintos. Por eso es importante que revisen cada convocatoria. Pero, o sea, o sea, mi mejor consejo es no se desanimen, ¿no? Va a haber convocatorias en las que ustedes hagan un fit perfecto y entonces sean seleccionados, pero va a haber convocatorias en las que quizás a lo mejor el modelo de negocios o el impacto que ustedes generan no es precisamente el que está buscando el programa de aceleración, y no es que su negocio no tenga potencial o sea malo o etcétera, simplemente no hace fit con lo que está buscando el programa de aceleración. Por ejemplo, en este caso que les decía de empleabilidad, bueno, a lo mejor mi empresa solamente emplea a 2 personas con alguna situación de vulnerabilidad, ¿no? Quizás versus una empresa que, por ejemplo, les cuento que me encanta, que se llama Pavo Down, que está precisamente diseñada para, que es una granja de pavos, crían pavos para, obviamente, para Navidad y todo este rollo, pero todos los empleados son personas con síndrome de Down, ¿no? Entonces, evidentemente hay un impacto distinto entre este enfoque que tiene Pavo Down y a lo mejor una empresa que, claro, está haciendo un esfuerzo importante, pero a lo mejor todavía tiene 2 personas, ¿no? Entonces, repito, no se sientan mal, ustedes busquen, este es un mal consejo, pero se los doy, apliquen a todo, generalmente van a tener suerte sí o sí, ¿no? Porque además, créanme que todas estas incubadoras aceleradoras están ávidas de trabajar con emprendimientos. Realmente las personas que están detrás de ellos, de ellas, realmente tienen una vocación por generar ese impacto. Em, Gracias. Por acá nos Sí, hay varias preguntan, preguntas, ahora sí, sí. para buscar ese tipo de financiamiento es necesario tener nuestra empresa constituida previamente. ¿Te refieres a cuál tipo de financiamiento? Decir, nada más si me puedes aclarar para ser también específico. Mientras voy resolviendo la de María. Muchas gracias. Si los comediantes sin recursos nos podrían asesorar
Si nuestra idea de emprendimiento es viable, las incubadoras. Sí, totalmente. Las incubadoras generalmente no tienen tema con esto, ¿eh? Incluso Disruptivo se ha trabajado, y se los digo porque yo he sido mentor en varios programas con ellos, ha trabajado con personas incluso fuera del país, ¿eh? O sea, no nada más migrantes en México, sino también personas en Colombia y en Ecuador. Entonces, eso es maravilloso. Ya, gracias, Desiree. No, no es necesario que estén constituidos para la incubadora, ¿no? Si lo que buscan es, por ejemplo, acceder a capital semilla o a este tipo de financiamiento, como nos decía Desiree, si lo que buscan es eso, no es requisito indispensable. Repito, a lo mejor para New Ventures va a ser requisito que sí estén vendiendo, pero evidentemente quizás va a ser importante que estén, sobre todo, dados de alta en Hacienda y que estén tributando. O sea, eso es muy importante, eso sí, pero no necesariamente constituidos como empresa, como figura moral, ¿me entienden? Pero sí una persona física con actividad empresarial, creo que eso está a la mano de todos y eso puede ser importante. Sobre todo, les repito, en etapas avanzadas. En etapas iniciales no necesitan nada, o sea, necesitan una buena idea, un modelo de negocios que sea un diamante en bruto, por así decirlo, ¿no? Obviamente lo van a ir mejorando y les van a ir asesorando en este proceso de incubación, para eso es, y realmente no tienen ahí ninguna limitación como personas migrantes. Ok, por ahí hay una pregunta que creo que nos saltamos de parte de César que dice, ¿cómo se pueden encontrar las convocatorias? Gracias, Fer, y gracias, César. Redes sociales, es la mejor forma. Hay una plataforma que desarrolló Impact Hub que se llama Mi Camino Emprendedor. Ahorita les pongo acá la liga, pero igual si la googlean así tal cual se llama Mi Camino Emprendedor. Y es una herramienta maravillosa porque literalmente les hace una serie de preguntas y con lo que ustedes responden les dice cuáles son las convocatorias que están abiertas en este momento para que ustedes puedan aplicar. Aquí les dejo ya la liga. Súper, gracias. También veo ahí una mano levantada, parte de Claudia. Adelante, Claudia. Pues estaba hablando mucho en la reunión de todos los temas de manera general y resumirlo en una pregunta está medio complicado, pero bueno, cuando te asocias con alguien, ¿cómo sabes precisamente cuál es la posición dentro de la asociación? Porque puede ser que sea inversor, puede ser que te ayude a dirigir, pero termina siendo tú la persona fundadora de tu emprendimiento. Entonces, la persona que va a entrar como sociedad, ¿cómo designarle el rol dentro de tu emprendimiento? Gran pregunta, Claudia. Listo. A ver, cuando integras un nuevo socio, tú como fundador, como socio fundador o socia fundadora, tú vas a tener todas las herramientas para tomar las decisiones. Evidentemente va a haber un proceso de negociación. Y si tú crees que la persona que va a entrar como nuevo socio merece el 50% de tu empresa, o vamos, el 49% de tu empresa, va a ser una decisión solo tuya. Ahora, mi recomendación acá es que, vamos, no se vayan a porcentajes de la empresa tan altos de inicio. Em, y esto puede resultar un poco ambiguo por una razón. Cuando yo doy la entrada a un nuevo socio, debo tener muy claro cuánto vale mi empresa, pero debo tener muy claro cuánto vale mi empresa, digamos, basado en números o basado en resultados. Si ya estoy vendiendo cierta cantidad, bueno, eso me da una idea de que mi empresa tiene, primero, que ya está generando ingresos y segundo, que tiene un potencial para crecer. Y entonces, a partir de eso, yo tengo que hacer una reflexión muy profunda de cuánto puede valer mi empresa y entonces esta persona, si se va a sumar con capital financiero o si solo se va a sumar con capital humano o se va a sumar con ambas, bueno, entonces voy a poder darle yo una participación dentro de la empresa de acuerdo al valor que yo vea que me va a aportar esta persona. En el ejemplo que les ponía, si esta persona es experta en marketing digital y sé que me va a poner en redes el negocio y sé que va a potenciar esa parte, creo que puede ser importante que lo considere como socio y que a lo mejor le dé algo que a él le resulte atractivo, porque entonces, repito, esto se vuelve un proceso de negociación.
si él considera, y esto siempre es importante que lo hablen muy abiertamente, ¿no? Si él considera que a lo mejor el 20% es suficiente, porque debe tener en cuenta que tú ya hiciste un esfuerzo por colocar la empresa, por colocar productos, por generar una base de clientes. Si él considera que a lo mejor un 20% está bien, qué mejor, ¿no? Pero repito, esto va a ser mucho, va a ser un poco de ensayo y error, si me lo permites explicar de esa manera. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo dejas entrar con un 20%, pero si ves que el valor que va añadiendo a la empresa es muy grande, quizás a lo mejor en algún momento, no sé, un año después o 2 años después, sea momento de revisar nuevamente ese acuerdo y decirle, oye, sabes que hemos crecido mucho, yo creo que vale la pena que nos vayamos, no sé, ahora sí, 50-50. Claudia, perdóname, ¿quieres decir algo más? Sí, más o menos me va quedando algo claro. Y por otra parte está el tema de registro de la marca. Ahorita yo tengo una academia de baile. En cuanto al nombre, me dicen de que no lo puedo registrar bajo dos nombres diferentes. Está la academia de baile y por el otro lado está la otra de creación de espectáculos. Entonces, no puedo dividir academia de baile cubano Cachita y ponerle a la parte de escuela y academia de baile con cachita espectáculos. ¿Cómo hago eso? ¿Qué es lo correcto en hacer a la hora de registrar el nombre? Mira, cuando estás en temas de registro de marca o esto tiene una legislación que está detrás. Y es que son dos cosas o dos productos distintos los que tú estás ofreciendo. Hay una clasificación que se llama NISA, te la pongo acá en el chat, que tú puedes encontrar, si tú buscas en México, el organismo se llama Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI. Si tú buscas esa página en Google, te va a dar con toda la información, pero en esencia, por un lado estás ofreciendo un servicio de educación que cae en un rubro de esa clasificación NISA, y por otro estás ofreciendo el servicio de creación de espectáculos o manejo de espectáculos, o como le queramos llamar. Perdóname que no soy experto en el rubro, pero eso cae en otra clasificación NISA. Entonces, lo mejor que puedes hacer quizás es darle un nombre genérico para la primera actividad que tú creas que puedes desarrollar. Gracias, Isa, por aquí ya nos puso la liga del INPI. Entonces, si tú crees que lo primero que vas a arrancar o que es más fácil arrancar es la escuela de baile, y a lo mejor con los ingresos que tú veas generando de la escuela de baile vas a poner tu casa productora de espectáculos, entonces registra primero la academia y después la casa de la productora de espectáculos, perdón. Porque además recuerda que tiene un costo, ¿no? Entonces, pues yo creo que si puedes ahorrarte de entrada el costo, pues está genial. Digo, si quieres invertir en el registro de ambas, está genial, es tu decisión, pero pues considera que vas a tener que hacerlo en dos clasificaciones distintas, porque es lo que dice O el... sea, ¿no le pudiera poner academia de baile y espectáculos? Y ahí lo simplifico con un solo nombre. Sí, pero digamos que comercialmente sí puedes hacerlo. O sea, ponerle Academia de Baile y Espectáculos sí lo puedes hacer comercialmente. O sea, pero ese nombre que tú registres necesariamente va a quedar asociado a una clasificación, es lo que te digo. Entonces, si tú registras Academia de Baile y Espectáculos, lo vas a tener que registrar a lo mejor como un producto o servicio de educación, ¿vale? Y la marca no te va a permitir dejarlo o usarla para la producción de espectáculos, ¿sale? Entonces, lo puedes hacer sobre todo, y este consejo es más bien como para que tú seas la dueña del nombre desde ahora, porque es más fácil que si tú ya eres dueña de Academia de Baile y Espectáculos, Octavio Rocha, y en la clasificación, voy a decir cualquier número, en la clasificación 30, que es la de educación, es más fácil que cuando tú quieras registrarla en la clasificación 40 de producción de espectáculos, te den el nombre porque eres la misma titular y ya tienes un antecedente, ¿sale? Entonces, por eso es que lo podrías hacer como de esa manera y después ya registrarlo en dos rubros distintos, porque, y aquí es donde viene como la complejidad de esto. Si alguien quiere registrar Academia de Baile y Espectáculos Octavio Rocha y es una persona distinta, pero lo quiere hacer en otra clasificación, puede hacerlo. Tú tendrías cierta prioridad
porque ya lo tienes en otra clasificación, pero vamos, otra persona lo puede hacer y técnicamente no habría ningún impedimento para que lo hiciera. Si tú no solicitaste antes la marca, lo puedes pelear y ahí es donde te digo que tú podrías tener la ventaja porque ya estás haciendo un uso, pero en otra clasificación. Poniéndolo en términos quizás un poco más sencillos, si yo quiero registrar una marca de chocolates que se llame Ferrari, lo puedo hacer porque la marca Ferrari está registrada en automóviles, ¿no? Por decir cualquier tontería, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado y es donde hay que estudiar un poquito más el tema del registro de marcas. Pero mi recomendación, repito, es hazlo en la primera que vayas a usar y ya después te vas a la siguiente. Muchas gracias por tu respuesta, Octavio. Yo creo que con esto ya vamos a dar cierre. Antes quisiera dar unas palabras para cerrar. Quiero tomar este momento para agradecerles a todas y todos por su participación y entusiasmo en esta masterclass, pero sobre todo quisiéramos agradecer a Octavio que nos ha brindado ideas valiosas para que sigamos explorando, innovando y aplicando todo lo que hemos aprendido para construir emprendimientos que no solo prosperen, sino que también generen un impacto transformador en nuestras comunidades. El día de hoy, sin duda, nos ayudaste a abrir nuevos horizontes y conocer nuevos recursos y herramientas para impulsar nuestros emprendimientos hacia el éxito. Pero bueno, como le decimos cada clase, el aprendizaje no termina aquí, así que desde hoy les extendemos la invitación a nuestra próxima masterclass que se llevará a cabo el martes 22 con el tema Envases que conectan, etiquetado y regulación para tu producto. Bueno, muchas gracias por ser parte de esta jornada. Les deseamos a todos mucho éxito en sus esfuerzos. Hasta pronto y sigamos construyendo juntos un mundo mejor. Gracias. Hasta luego, mucho éxito a todos y a todas.